Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo una vez más. Es un gusto poder saludarle, hermanos, es un gusto saludarles en esta tarde. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Hermano Miguel, bienvenido, Dios te bendiga. Hola hermano, gracias hermano Jesús, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Nuevamente un placer, un privilegio estar aquí y ser portadores de la palabra de Dios. Tenemos ya algún tiempo haciendo estas transmisiones, y pues creemos que esto es de Dios, ¿no? Sabemos que esto es de Dios también. Ha habido respuesta, no lo hacemos con otra intención, solo estamos aquí para glorificar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y le damos gracias porque hoy podemos hablar de un tema muy especial, muy bonito, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Que nadie predica ya tampoco, pero pues sabemos que es Dios, ¿no? Que es lo principal para acercarte a Él, para seguir, perseverar en sus caminos, hermano. Amén. Hermanos, gracias a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo. Es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Les invitamos, por favor, que compartan el video. Gracias, hermanos, por tomar ese tiempo y estar con nosotros, hermano, porque sabemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que pone en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad, por la voluntad del Padre. Estamos en este lugar, por la voluntad del Padre. Ustedes están ahí, hermano, mirando esta transmisión, escuchando el mensaje, la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar un poco de tiempo. Saludamos a nuestros hermanos que nos miran, ahí que nos ven. Dios les bendiga. A Caro, a Patti, ¿qué dice? Antunes, Ochoa, a Carolina, amén, a la hermana Olivia, Maribel, amén, a sí. Marcela, y se van conectando. A todos les enviamos saludos, a la gente que va a ver más adelante esta transmisión, a todos y cada uno de las personas que nos ven y que saben que es de Dios, saben que esto es Dios nada más y que es para Dios, porque aquí el único que brilla se llama Jesucristo, hermano. Amén, así es. El único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Por favor, tomen su Biblia, vamos a un poco de tiempo, por ahí un minuto. Es Natanael, saludos a Natanael. Amén. No había visto bien su nombre. Hermanos, saludos, bendiciones a todos. Amén, vayan por su cuaderno, hermanos, por su Biblia, por una pluma, para que noten los versículos. Vamos a hablar de un tema bien hermoso, hermano, el temor de Dios, o el temor de Jehová, que es lo mismo, el temor de Dios. Y vamos a mirar unas comparaciones, porque hay personas que confunden el temor de Dios, no saben qué es temer a Dios, no saben qué es el temor a Jehová. Entonces vamos a tratar, hermano, de explicar ese tema, vamos a profundizar este tema y vamos a mirarlo conforme a la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos, hermanos, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Mi hermano Miguel va a hacer una oración y él va a estar dando inicio, amén, con este tema del temor de Dios o el temor a Jehová. Dios les bendiga, bienvenidos. Sí, hermano, gracias. Para hacer hincapié en algo que nosotros empezamos a transmitir antes, como un mes antes de la pandemia, no sabíamos, yo creo pues Dios ya sabía, ¿verdad? Por eso lo puso a mi hermano Jesús y él me invitó. No atacamos ni condenamos a nadie nosotros, solamente predicamos esto, la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y es el mover del Espíritu Santo. También reconocemos que pues no somos nada, no somos nadie, ni siquiera alcanzamos ese título de siervos inútiles, no somos pastores, no somos evangelistas, mucho menos profetas y todo eso, ¿no?, que ahora traen. Pero bueno, solamente venimos a predicar a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, por favor, para que sea Dios moviéndose como siempre, glorificándolo.
Padre, hoy te damos gracias, Así Señor, es, porque un día más nos das vida y nos das la oportunidad de estar delante de ti. Y hoy, como cada lunes, Señor, glorificar tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, este momento, Padre. Te rogamos que tú te glorifiques, Padre Altísimo, y que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial, Señor. Oramos por el mundo, Señor, oramos por toda la humanidad, Padre, que en estos momentos, Padre, no te conocen, y aún por aquellos que te conocen y están viviendo apartados de ti, Señor, en pecado, Padre. Oramos por todos y cada una de las personas que vean esta transmisión hoy y más adelante, Señor. Te suplicamos por su salvación, Señor. Te rogamos que estos mensajes, aunque se repitan, Señor, más adelante, sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose, Padre, en cada transmisión. Lo ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ayúdanos a hablar del temor tuyo y de tu palabra, Señor. El temor de Dios, Señor, debemos de perfeccionarlo, Señor, en la santidad, como dice tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te rogamos por cada una de las personas que vean, Señor, esta transmisión. En tus manos estamos, Señor. Reconocemos que Jesús y Miguel no son nada ni nadie. Habla, Padre, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Yo quiero empezar con una escritura en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 7, 1 dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bueno, esta escritura es hermosa porque pues debemos de andar en santidad, y al perfeccionar esa santidad es temiendo a Dios. Un poquito antes, en el versículo 6, nos está hablando de que no os unáis en yugos desigual, y empieza a hablar el apóstol Pablo de la idolatría y de que no tiene nada que ver si lo que es Cristo con las tinieblas, no tiene nada que ver pues lo blanco con lo negro, un ejemplo, digámoslo así, la luz con las tinieblas. Y nos está explicando Pablo un poquito antes que aunque aún en esas habla de los ídolos, ni no solamente son los ídolos de barro y de no sé cuántos de madera, ¿no? Y de todas cosas que hacen aún como imágenes, ¿no? No es solamente esos ídolos, sino los que ahora hacen en las iglesias, ¿no? Como el superapóstol y todo eso, ¿no? Pablo nos está diciendo, está hablando de unas promesas de Dios. Lo voy a leer rápido porque es importante. En el capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense la palabra clave: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice Dios: sal de esos lugares donde hay idolatría, de los pastores, de los líderes, de los católicos, de todos esos lugares donde se esté practicando idolatría. Y mira las promesas que dice Dios. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Primer promesa. Y seré para vosotros por padre. Segunda promesa. Y vosotros me seréis por hijos. Tercer promesa. E hijas.
dice el Señor Todopoderoso. No lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo porque a veces habla Pablo, a veces hablan los apóstoles y no le vamos a dar más validez a las palabras de Dios con las de ellos. Por supuesto que es palabra de Dios, pero es más válido cuando Jesús lo está diciendo y aquí lo está diciendo Él. Y después viene el 7, el capítulo 7 y el versículo 1 que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que anteriormente nos dice desde el versículo 16, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, saliendo de esos lugares, ¿sí? Escapando, como dices Judas, arrebatando a las almas, salid en medio de ellos, pueblo mío, dice Isaías. ¿Por qué? Porque te contaminan. Las malas conversaciones o las malas costumbres corrompen. No te tienes que sentir santo y que tú vas a cambiar a todas esas personas. No vas a poder, tienes que salir porque te van a contaminar a ti y a los que te siguen o la gente que está ahí contigo. Lo comento porque es importante, porque aquí nos dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, saliendo de ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a hacer una observación rápido para leer un comentario que tengo, escribí algunas notas. En los tiempos de Jesús, cuando ya la ascensión de Jesús, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, que fue Pentecostés en el libro de Hechos, no viene ahí en la escritura, pero hay muchos manuscritos, lo sabemos, que son de los apóstoles, sí, que son muchos libros que se escribieron de parte de ellos, que no pertenecen a la Biblia, pero que son escritos muy importantes. Y en un libro de ellos, no recuerdo sinceramente qué apóstol era, estaba sentado ahí en un lugar donde estaba otro falso maestro. Entonces llegan y le comentan: maestro, está tal persona, fulano de tal aquí. Tomó sus ropas y se salió, porque él dijo: la santidad de Dios es tan grande, la santidad de Dios, que no tengo que hacer en el mismo techo donde esté ese hombre, ese hijo del diablo, no puedo estar yo por la santidad de Dios. Imagínense, nosotros tenemos que llegar a esa santidad, y así lo dice en el contexto del versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, entonces, miren, el temor de Dios es un miedo reverencial y respetuoso. Miedo reverencial, respetuoso, que un cristiano debe tener, que le merece a Dios. Es un temor reverente. En la Biblia se nos exhorta reiteradamente que debemos temer a Dios, que tengamos temor de Él, y así vivir en un temor santo. Pero que deberíamos tener temor de Dios. ¿Para qué deberíamos de tener temor de Dios? ¿No es Dios amor? Y entonces, ¿cómo nos dice la Biblia que temamos a Dios si Dios es amor? Y en Primera de Juan, Primera de Juan 4:18, vamos a aclarar esta duda, porque mucha gente dice: bueno, ¿cómo le voy a temer a Dios si Dios es un Dios de amor? O sea, ¿por qué le voy a tener miedo a Dios? Ya lo expliqué, es un miedo reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios, nada más por respeto. Es 1 Juan 4:18, dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo podemos creer que Dios nos ama y que al mismo tiempo debemos temerle?
es una reverencia y una admiración por Dios. Es muy diferente al temor de Dios, que no es lo mismo que el miedo a del miedo que tiene un tirano o un pecador. O sea, no deberíamos temerle a su ira como estas personas, ¿no? A menos que temamos el castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro a causa del pecado. Ok, el temor de Dios, ¿sí? Es con reverencia, lo estamos hablando, lo estamos explicando, es con respeto, pero el temor de un pecador, de un mundano que tiene a la ira de Dios es diferente, ¿sí? Ese temor es de que la misma conciencia, hermano, te acusa. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, ¿sí? Si tú estás en pecado y ya conoces de Dios, peor aún, porque tú sabes que hay una condenación para el que está no temiendo a Dios con reverencia y con amor. Y entonces ese es un miedo ya es un miedo, se convierte en un miedo al pecado, al faltarle al respeto a Dios, al fallarle a Dios y a su ira, porque en dado momento, vamos a Romanos 2:5, Romanos, rápido para explicar esta introducción. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí no está condenando Miguel ni Jesús a nadie, lo dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Muy claro, ¿no? El temor de Dios y el temor a la ira de Dios. Hermano Jesús. Amén, así es. Ahí mismo en 2 Corintios 7:1 dice, vamos a leerlo una vez más: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos, hermano, lo hermoso que es la palabra de Dios, que la santidad, hermano, que tú y yo buscamos, va de la mano con este temor de Dios. El temor de Dios, no, como lo decía nuestro hermano Miguel, no es al igual que un miedo. El temor de Dios, hermano, es el respeto a la palabra de Dios. Es el amor por guardar la palabra de Dios. Es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ese es el temor a Dios. No que, hermano, tengas miedo de que Dios te va a mandar al infierno y tengas miedo de que Dios es un Dios de ira. No, porque el impío, el pecador, hermano, en aquel día va a tener miedo, pero en este momento no tiene temor. Hay gente que no tiene temor de Dios, pero el temor de Dios, el temor de Jehová, hermano, es el respeto, el amor a su palabra, obedecer a lo que dice, hermano, su palabra. Mira, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el versículo 8, mira, vamos a leerlo, el versículo 8 de Proverbios, dice: oye, hijo mío, escucha, ese es el temor de Dios. Oye, hijo mío, oír, dice, la instrucción del Padre,
Ese es el temor de Dios. Y no despreciar la dirección de tu madre. Ese es el temor de Dios, hermano. Si tu madre y tu padre, hermano, conocen de la palabra, conocen del evangelio, joven, amigo que me escuchas, tu madre y tu padre saben de la palabra de Dios y ellos te hablan conforme a la palabra de Dios. Eso es el temor del Señor. Escuchar, oír, hermano, oír la instrucción del Padre, dice, y no despreciar la dirección de la madre. Ese es algo, hermano, uno de los muchos puntos que conlleva el temor de Jehová, el temor a Dios. Pero, hermano, en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que en el temor de Dios, hermano, se perfecciona la santidad. Si tú quieres buscar más la santidad, si quieres andar más en santidad, tienes que vivir, hermano, en el temor de Dios, porque viviendo en el temor de Dios, guardando la palabra, amando a Dios, respetando sus leyes, hermano, se va a perfeccionar la santidad. Y eso es algo muy importante, hermano, que lo vemos en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver, hermano, qué es el temor de Dios. Vamos a mirar más escrituras y solamente es algo que quería comentar en este capítulo 2, capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, hermanos. Y bueno, no terminó el contexto, mi hermano, que es, sí lo considero importante del Proverbio 1:7. Dice el principio de la sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto, dice Santiago, ¿sí? No es lo mismo que la sabiduría del mundo, ¿sí? La sabiduría de Dios te lleva a vida eterna. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Hay gente que nos escucha y que se burla de nosotros y que nos llama religiosos y que condenamos y que acusamos. No seas como ellos, no seas insensato, no desprecies, porque no nos estás despreciando a nosotros, estás despreciando la palabra de Dios, ¿sí? Yo, si ven, uso Biblia con libros deuterocanónicos, se los he explicado, que la Biblia con libros deuterocanónicos es la versión, hay una versión que se llama Dios habla hoy, la que usan los católicos. Yo la uso para que vean que es la misma palabra de Dios. La diferencia con la Biblia que usan los cristianos, sí, que hay varias versiones, hermano, Reina Valera, por decir una de tantas, tienen 6 libros diferentes, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la que usan los católicos, que es Biblia con libros apócrifos, sí, pero yo uso esa versión, me gusta mucho la de Dios habla hoy, la que usan los católicos, porque viene muy coloquial, sí, es más entendible, y esta Biblia nos habla es más clara, vamos. Quiero leer un comentario que tengo aquí también. Dice, tener temor de Dios es una reverencia y es una admiración a Dios, como a un padre, y aún así más que un padre, hermano, porque sabemos que es el Dios todopoderoso. Esa admiración y esa reverencia por ser un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Podemos leer una escritura en Deuteronomio 10. Por favor, vamos aquí para explicar un poquito más el temor de Dios. Sí, ok. Deuteronomio capítulo 10 dice la palabra de Dios, versículo 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
¿sí? Y esto desde el Deuteronomio nos lo viene hablando Dios, nos lo viene diciendo. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tiene signos de admiración, que es una pregunta. ¿Acaso no está pidiendo Dios eso de ti? ¿Acaso no es lo que Dios te demanda, que temas a Él y que lo ames y que lo respetes? Porque es donde tú glorificas a Dios, ¿sí? Donde tú empiezas a ver, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto a su palabra, a Él, a lo que dice su palabra, de que no se burlen de la palabra de Dios. Pues sí, mira, si quieren búrlense de Jesús y de mí, no importa, búrlense del hombre, pero no se burlen de Dios. No tomen en poco estas escrituras, no tomen en poco la palabra de Dios, porque un día, lo dice aquí en Romanos 2:5, atesoran ira para el día de la ira de Dios. Tener temor a Dios también es creer lo que dice su palabra. En Marcos 9:23 dice, si puedes creer, cree, porque al que cree todo le es posible. Yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios a no creer. Por ejemplo, los que no creen en el infierno. Bueno, yo prefiero, hermano Jesús, buscar la santidad, el temor de Dios y creer que hay un infierno y no ir ahí a confiarme y seguir en pecado, en drogas, en alcohol y tanto pecado que hay, y tomar en poco lo que Dios me dice. Mira, no, cuando predicamos, y yo luego lo digo muy seguido cuando predico en las calles, en los microbuses, en los camiones, aún en los hospitales, hermano, en la prisión, en las cárceles que entramos a predicar, les decimos, yo les he dicho, ¿por qué digo yo? Porque sí lo he dicho, Dios me ha dado esa parte de decirle, no te estoy invitando a hacer nada malo. Querida persona, o así les digo, y a ti que nos ves aquí a través de Facebook, de redes sociales, estas transmisiones, no estamos invitándote ni que engañes a tu esposo ni a tu esposa, si no eres casado o casada, que andes con 20,000 hombres, con 20,000 mujeres, de un lado para otro, que no andes drogándote, que no andes tomando, porque mi hermano y yo salimos de la drogadicción y del alcoholismo, con vergüenza lo decimos, ¿sí? Entonces no te estamos invitando a hacer esas cosas, no participes de eso, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo preferí escoger ese camino de la santidad, del temor de Dios, porque yo estaba yéndome a un abismo. Cuando yo, y te lo voy a decir con todo mi corazón, cuando yo después de 7 días de haber tomado, me ponía muy mal, con las crudas que le llaman, hermano, tenía miedo, sentía taquicardias, me sentía mal, ya últimamente, eso hace más de 12 años, ¿verdad? Yo sentía miedo ya. Porque aparte practicaba brujería, hechicería, santería, la cocaína y todo eso. Imagínate todo el pecado que tenía yo en mi vida y aparte la cruda, mi cuerpo ya, el templo de Dios, cómo lo estaba destruyendo. Ya sentía yo miedo, pero es la conciencia que te dice, estás mal en algo. Yo estuve en AA, en terapeutas familiares, en la brujería, buscando dejar de tomar. Estuve en terapeuta familiar, yendo a varias agrupaciones de AA, porque quería dejar el pecado, quería dejar de tomar, ¿sí? Y no podía hasta que me predicaron la palabra de Dios. Yo pude experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la palabra de Dios. Pude experimentar algo hermoso que Dios me dio porque le creí. Ya estaba yo cansado, ya estaba fastidiado. Bueno, me quería suicidar antes de que me predicaran. De verdad te lo digo con todo mi corazón, ya no podía yo con lo que traía, tenía problemas de todo, tenía yo dinero, pero no me servía de nada porque no era feliz. Me quería yo quitar la vida porque ya no encontraba una paz, no encontraba la salida. Me predican la palabra de Dios y decidí creer.
Decidí seguir a Cristo porque dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, el pecado, el alcohol, la droga, toda esa vida de perdición me está llevando a un precipicio. Yo tenía miedo. Y cuando llego a Cristo me empieza a dar promesas de vida eterna. Primero que nada me dice que me ama y que me perdona. Porque yo, como no podía dejar de tomar, decía, Dios, si tú existes, ayúdame, con las lágrimas en los ojos, con la copa de vino en la mano, tomando y con lágrimas, diciendo, Dios, ayúdame. Ya no quiero tomar, y seguía tomando, hasta que me predicaron la palabra de Dios. Yo me expresaba muy mal de los cristianos. Cuando me hablaron de Dios me dijeron, ¿sabes qué? No le dijeron las personas que invitaron a esa persona que me hablara de Dios. Es un amigo, Pastor Víctor, hermano Jesús, tú lo conoces. Me dijo, no me habló, le dijeron, no le digas que son cristianos porque Miguel es católico y él expresa muy mal de los cristianos. Pues ni católico era, porque hacía brujería y ni siquiera iba a la iglesia, o sea, no respetaba nada ni a nadie. Y cuando me hablan de Dios, sentí una paz, ¿sí? Y llegué a los pies de Cristo y Él empezó a transformar mi vida. Entonces decidí creer. Sí, hay gente que no hacía todo el pecado que yo hacía, como el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17 en adelante, siempre lo menciono porque es una lista de pecados que Dios nos pone ahí, que son obras de la carne. Entonces yo hice, ¿sabes qué? Escuché esa escritura y dije, dejo todo esto a un lado y empiezo a buscar la santidad de Dios y el temor de Dios. ¿Cómo? Creyéndole a su palabra, por fe, creyendo y esperando en Dios, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios, hermano Jesús. Amén. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? El temor de Dios es ser real, ser uno mismo en lo oculto o en lo visible delante de Dios. Te lo decimos así, hermano, delante de Dios, no delante de los hombres, porque aquí a quien tienes que agradar es a Dios, no a los hombres. ¿Qué es el temor de Dios? Una vez más lo repito, ser real, ser el mismo en lo oculto o en lo visible delante de Dios. El capítulo 12 de Lucas 12, versículo 1 al 3, vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios, dice como subtítulo, la levadura de los fariseos. El Señor les decía, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se le atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? Ser el mismo en lo oculto y en lo visible delante de Dios. Eso es el temor de Dios. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El temor de Dios, hermano, es ser real. Somos reales, somos hijos de Dios, tenemos defectos, tenemos, hermano, cosas, a lo mejor todavía en nuestras vidas, hermano, pero no cosas de pecado, no cosas de inmundicia, que ya otra vez andes en la borrachera, que ya otra vez andes en la fornicación, en el adulterio, que otra vez ya te fuiste al mundo y que ya dice mal testimonio. No, hermano, eso no. Estamos hablando de cosas, hermano, que a lo mejor te enojaste, a lo mejor contestaste de la manera que no era correcta. Cosas, hermano, que todos cometemos, ¿no? Todos, hermano, todos estamos, no estamos exentos, hermano, de cometer ese tipo de cosas. Pero ¿qué es el temor de Dios, hermano? Además de ser, hermano, ser reales en lo oculto, en lo visible delante de Dios, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí, hermano, hay mucha contradicción, hay mucho que ver en este punto, porque, ¿sabes qué? Hechos, hermano Miguel, Hechos capítulo 5, 29. Sí. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, hermanos. Obedecer, ¿qué es el temor de Dios, hermano? Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra de Dios, Hechos 5, 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles,
dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque si tú lees del versículo 17 al versículo 42 o al 30, te vas a dar cuenta, hermano, que Pedro y los discípulos estaban predicando. Pero los principales, hermano, como vemos desde siempre, los principales religiosos, aquellos que tienen autoridad, aquellos que piensan que tienen autoridad, que tienen autoridad sobre tu vida, que piensan que porque tú estás en una iglesia ya tienen la autoridad, ya tu vida les pertenece, que ellos, lo que dicen ellos, hermano, eso es lo verdadero, y si alguien dice algo contrario no es de Dios. No, y vemos, hermano, que Pedro se levanta y dice, junto con los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque en este pasaje, los fariseos, hermano, los saduceos, los hombres, hermano, de la ley, los aletrados, los religiosos, hermano, les decían que ya no tenían que predicar en el nombre de Jesucristo. Los hermanos, si lees bien los versículos, los metieron a la cárcel pública. Después, hermano, un ángel les apareció y salieron sin romper, hermano, candado, sin hacer alboroto. Salieron, el ángel de Jehová los sacó, se presentaron nuevamente a predicar la palabra de Dios. Y fue cuando Pedro y los apóstoles le dijeron a esos hombres, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque Dios les estaba mandando que predicaran la palabra de Dios. Y así va a haber, hermano, ocasiones en las cuales, hermano, la religiosidad, o obedeces a la religión o obedeces a Dios. Te vas a encontrar en ese punto de tu vida donde te van a decir, obedeces a la religión, te la van a pintar de Dios, porque son bien sutiles, te lo van a marcar como si Dios fuera. Con escrituras te van a hablar muy bonito. Acuérdate, hermano, te invito a que veas la transmisión y busca el mensaje que dimos de la doctrina de demonios. Te van a hablar, hermano, con muchas cosas, muchas lisonjas, falsos maestros, falsos profetas, hermano. Escucha, mira, y te van a hablar de la manera más bonita, te van a enredar. Hay muchos, hermanos, que van a ser engañados. Muchos. ¿Por qué? Porque quieren agradar al hombre antes que a Dios. Y ese es algo, hermano, que tú y yo lo tenemos que mirar. Estos hombres, los apóstoles y Pedro, hermano, tuvieron, hermano, que hacer a un lado el consejo de los religiosos. Y los religiosos lo veían como desobediencia. Te lo van a pintar así, como que estás desobedeciendo, como que ya vives en desobediencia, el Espíritu Santo no está en tu vida, ya Dios ya no está contigo. Estás compitiendo. Estás pecando, estás, hermano, haciendo esto o lo otro. Y vemos, hermano, y vas a mirar muchas cosas, pero aquí la finalidad, hermano, el temor de Dios, fíjate cuál es la finalidad del temor a Dios, predicar a Cristo. Cuando tú, hermano, tu corazón es recto y tú quieres predicar a Cristo a las almas que se están perdiendo, hermano, lo que digan los hombres, lo que digan los fariseos, lo que digan los religiosos, sale sobrando. Aquí lo que nos marca la palabra de Dios es que el temor de Dios, hermano, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este tiempo se está mirando, hermano, en este tiempo está mirando porque estamos viendo, hermano, que las leyes humanas, muchos dicen, es que tienes que obedecer a las leyes humanas, tienes que guardar tu sana distancia, tienes que usar un tapabocas, viene una vacuna, en la vacuna te van a meter algo, y tú por obedecer al hombre, hermano, vas a dañar tu cuerpo, vas a hacer cosas, hermano, que no te tienes que hacer, porque Dios, hermano, sí nos ha mandado obedecer las leyes. Pero a ver, quédate en tu casa, hermano, no salgas, muérete de hambre. Cuando, hermano, es algo que todo el mundo ya sabe, hermano, es algo ya programado, ya el anticristo va a salir, ya está preparando, y todo lo que está sucediendo ya está programado, hermano.
todos los desastres que estás mirando, todas las manifestaciones, todo el caos que se está viviendo, aún falta mucho que se tiene que ver, porque la palabra de Dios lo habla. Se está hablando de un terremoto, se está hablando, hermano, de tsunamis, se está hablando, hermano, de cosas, se está hablando de hambre, pero los religiosos te dicen, no hables de eso, no digas eso, mejor habla de un tema motivacional. No espantes a la gente. No espantes a la gente, habla de algo mejor, algo bonito, algo que agradable al oído, agradable a los hombres, no condenes tanto el pecado. No, hermano. La palabra de Dios no nos manda eso. La palabra de Dios no nos manda, hermano, a motivarnos los unos a los otros. La motivación viene del diablo. La motivación no es de Dios. La motivación es algo humano. El Señor dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es lo mismo motivación que alentar. No es lo mismo, hermano. No te confundas. Así que aprende a discernir la palabra. Cuando escuches palabras así, mejor, hermano, apágale a esa porquería y déjala de ver, cámbiala y busca una palabra sana, una palabra que te edifique, una palabra que te llene, hermano, una palabra que te confronte con tu pecado, siempre, siempre, siempre. Y eso es lo sano, ese es el temor de Dios, hermano. Vemos este punto, ese es el temor de Dios. Uno de los puntos es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tú te vas a dar cuenta en el transcurso, amén. Sí, Gálatas 1:10 dice, ¿acaso agradaré más a los hombres que a Dios? Pues si agradara más a los hombres, entonces no sería consiervo de Cristo también. Sí, o sea, aquí tenemos que ser muy claros. En las iglesias sanas, estamos hablando de iglesias sanas y hay autoridades, hay líderes, porque sí debe de haberlos, está escrito. Pablo tuvo autoridades, ¿sí me explico? Los apóstoles tuvieron autoridades, claro, pero cuando es una iglesia sana, cuando tú ves que el siervo de Dios o la mujer de Dios que está a cargo andan en santidad, en el temor de Dios y que te predican estos mensajes, pues ¿por qué no te vas a sujetar a ellos, no, hermano? Por supuesto, mira, sin pretextos vas y te sujetas a ellos porque es bíblico, ¿sí? Aquí quiero comentar eso también porque, como dice mi hermano Jesús, te hablan tan sutilmente, te endulzan el oído y te engañan, ¿sí? Que después sale a la luz quiénes son de verdad. Pero vamos, ahorita cuando tú llegas a una iglesia, si no conoces del cristianismo o vas llegando o vas a otra iglesia, aún dice la palabra de Dios que los escogidos van a ser engañados. Mira, primero que nada los seducen y les levantan el ego, les dicen cosas bonitas, lo que le gusta a la gente. Porque a quién le gusta que le digas borracho, feo, drogadicto, o chaparro, o gordo. No, a nadie. Entonces acá te dicen que eres un hijo de un rey. Mira, sí somos hijos de un rey, pero eso nos tiene que hacer más humildes. Cuando tú llegas a Cristo, cuando tú andas en santidad, en el temor de Dios, claro que eres hijo de Dios o hija de Dios, pero no, eso no te tiene que hacer creerte más. O sea, al contrario, Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿no? Pero bueno, hacen tantas cosas con la salamería de sus labios, ¿sí? Endulzan a la gente el oído, que esta gente los tienen tan engañados que le tienen miedo. Ay, es que el pastor, ay, ahí viene el pastor, y es que esto, y el otro, y aquí, y allá, y todo. Aparte los otros hermanos dicen, no, hermano, si no llega, le voy a decir al pastor, y bueno, tiene que ir porque el pastor dijo, y que tiene que hacer esto, pues porque hay temor de hombre. Y mira lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. En San Lucas 12, después de lo que leyó mi hermano, vamos al versículo 4, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te la quita? O sea, Dios puede echarte al infierno, ¿por qué? Por tu desobediencia, ¿eh? Y está en todo el derecho porque es Dios.
Como tu padre, si tú eres un drogadicto, le estás robando y el papá, tienes un papá y una mamá rectos, santos y todo, llegan las autoridades por ti, un hombre de Dios o un padre recto va a entregar a su hijo, le duela como le duela, o lo va a llevar le va a dar una corrección. Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer eso con los desobedientes? Si las mismas leyes, robas, matas y secuestras, violas, te meten a la cárcel, estás pagando lo que hiciste. Entonces Dios, o sea, pero créeme que también Dios no te manda al infierno nada más de gratis, nada más de gratis Dios no lo hace. Nada más dice la palabra de Dios, que dice como Gálatas 5, 17, 21, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde se van? ¿Sí? Pues al lugar de condenación, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, hechicerías, idolatrías, enemistades, contiendas, no heredarán el reino de Dios. Los afeminados, los avaros, los idólatras, los homosexuales, los que se echan con varones, todos esos no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí dice la Escritura, no le temas al hombre, porque como repito, ya no solamente en los cristianos, ahora de siempre los católicos le tienen más respeto al sacerdote que los cristianos a los verdaderos hijos de Dios, que los católicos le tienen más respeto a una figura como el Papa que al mismo Dios. Ve cómo están sus vidas, ¿sí? Y lo digo con todo respeto, sin ofender a nadie. Ve, le temen, viene el Santo Padre, le llaman santo, el único santo es el que está allá arriba, le llaman al Padre, al Papa, van y le besan los pies y las manos, pero ¿por qué no dejas tu pecado y temes a Dios? O sea, lo digo con respeto porque es la realidad. No le temas a esos hombres, no te le humilles a esos hombres, son de carne y hueso como tú, como yo, también son pecadores. ¿Sí? Témele a Dios, respeta y ama a Dios, como ahorita le temen más a un virus pero ¿qué tal? Llegó la cerveza a Cuernavaca, hermano, ¿sí supiste? Llegó cerveza y se acabó, creo que dijeron en 2 horas. ¿Por qué no le temes a la cerveza, al alcohol que te hace que golpees a tu esposa, a tus hijos, te hace irte a las drogas, porque te hace matar, chocas, robas, violas, con el puro alcohol? Pero eso, si le tienes un temor al virus, andas con cubreboca y con tu caguama en la mano. Bueno, los que toman, ¿verdad? Te lo digo porque yo vengo de ahí. O sea, supuestamente el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y todos bien briagos ahí el día de la Virgen. ¿Cuál respeto, hermano? ¿Cuál respeto? De eso no es temor de Dios, eso es una insolencia y una falta de respeto tanto a Dios como a la imagen que estás adorando, porque hasta eso no le tienen respeto a las imágenes. Entonces, digo, no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Que adoren imágenes, que les tengan respeto, o sea, eso es idolatría, vamos, pero es un ejemplo que pongo. No hay temor de Dios. Y mira, vamos a Romanos 28. Para continuar con esta escritura Romanos 12, perdón, no tiene 28, Romanos 12, versículo 28. Sí, Romanos, ¿eh? No. Creo que la apunté mal, pero bueno. Proverbios 8:13. Perdón, es que la apunté mal. Para empezar, Romanos tiene 2:16, no tiene 28 capítulos, pero creo que apunté mal el versículo. Proverbios 8:13, hermano, por favor, ¿me ayudas? 8:13. 8:13, Proverbios. Estamos viendo el temor de Dios. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjate lo que hace Dios. O sea, nosotros cuando llegamos, y como ahorita nosotros reprendemos y estamos en contra del pecado.
Yo, créeme que yo ya no quiero volver a saber nada del alcohol, mucho menos de otros pecados, de ninguno. ¿Qué es lo que dice Proverbios, hermano? Tienes que aborrecer el mal. Pero si nosotros reprendemos esos pecados, si quieres darle otra vez lectura, hermano, por favor. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice la palabra de Dios. O sea, el hablar mentira, el ofender, el insultar, ¿sí? Y todo eso reprendemos nosotros, ese tipo de pecados ya. Claro, si tú llegas y estás lleno de pecado, no te vamos a odiar a ti. Por supuesto que no, nosotros no condenamos a nadie, ya dejen esas cosas. Sí, ya les hablamos del amor de Dios, el verdadero amor de Dios, ¿sí? Pero aquí reprendemos ese pecado porque tenemos que hablar de estas cosas en el nombre de Dios, por temor a Dios, por reverencia a Dios, porque busques la santidad, porque tú seas instruido en las cosas de Dios, para que no llegues a cometer esos actos que son reprobables delante de Dios. Aquí lo que nosotros hacemos es que a través de estas escrituras, ¿sí?, tú puedas darte cuenta de que conozcas más a Dios. Y por supuesto que si tú las ves, las anotas y vas a las escrituras, Dios te va a hablar de una manera también. Pero nosotros tenemos que aborrecer el mal, despreciar toda la maldad, pero no a la persona, sino las actitudes, ¿sí?, las cosas que hacen, como por ejemplo los falsos, lo que decía mi hermano que hacen en esas iglesias, lo que decimos nosotros también. O sea, mira, conocemos a una persona católica que anda con nosotros. No tiene nada de malo, hermano, que seas católico, pero no sigas al hombre, porque el hombre está cargado de maldad, ¿sí? Tú sé católico, pero lee la Biblia, conoce a Dios. Este hombre parece es un hijo de Dios, más bien. Saludos, por cierto, estamos hablando del hermano Rogelio. Es una bendición conocer a una persona católica que conozca de Dios, de verdad de Dios, y que no adore imágenes y que siga la palabra de Dios como es. Y él mismo le predica ahí a los católicos. Fíjate, qué hermoso. Entonces, con esto me viene a la mente Martín Lutero, hermano, que de verdad Dios lo llamó ahí a este hombre para ser el precursor. El Martín Lutero que tradujo la Biblia en alemán, la primera Biblia en alemán la tradujo él, y lo querían matar los papas en esa época. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. O sea, el temor de Dios, como decía la escritura que leyó mi hermano, es agradar a Dios primero que a los hombres. Cuando tú glorificas a Dios primero que a los hombres, andas en santidad, en el temor de Dios, no te debe de preocupar nada. Aquí a nosotros nos han dicho que estamos condenando, no nos han dicho que nos callemos, pero sabemos que quieren y están conspirando atrás de nosotros, ¿sí? Pero a nosotros no nos preocupa, porque estamos agradando primero a Dios que a los hombres, y porque si esas personas se arrepienten y regresan, se vuelven de su pecado y abren los ojos, se van a dar cuenta que no los estamos atacando a ellos. Sí, porque Dios nos puso, como a mucha gente, hombres y mujeres que aman y temen a Dios, Dios nos puso para hablar la verdad. Como te dije hace un rato que pues por algo te conté algo vergonzoso de mi testimonio, de lo que era yo antes, ese miserable que era antes, pero te estamos diciendo, te estamos invitando a hacer lo bueno, no te estamos invitando a que andes en pecado. Busca a Dios y teme a Dios, guarda su palabra, anda en santidad, obedece a Dios, obedece su palabra, témele a Él, no a ningún virus. Mira, si te vas a morir de lo que sea. ¿Prefieres morirte de alcohólico, drogadicto, ¿sí?, de un pasón en las drogas, o de que tú temas a Dios y que te des si en verdad existe ese coronavirus o pandemia, esa cosa, si en verdad existe, si te mueres de eso, ¿sabes qué, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estás bien delante de Dios y sabes a dónde vas. Pero si andas con miedo, con tu cubreboca pero ¿qué estás tomando y drogándote? O sea, entonces, ¿cuál? ¿No conoces a Dios?
no conoces a Dios de verdad. Amén. Hermano Jesús. Y hermano, mire, el temor de Dios para poder, como decía mi hermano Miguel, para poder tener temor de Dios, hermano, es necesario primeramente conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, no vas a saber, hermano, qué es el temor de Dios. Tienes primeramente, hermano y amigo, tienes que conocer a Dios, el Dios de la Biblia, porque aquellos que no conocen al Dios de la Biblia, por eso no le tienen temor, por eso no lo respetan, por eso no lo agradan, por eso no viven para agradar a Él, viven para agradarle a lo mejor a algún hombre. Entonces, pero para poder tener temor de Dios, hermano, es necesario primeramente conocer a Dios. No está transmitiendo, Meca. Hermano, aquí está. No está transmitiendo. Sí, perdón, parece que teníamos una falla, pero no, adelante, hermano, sí. Así es, hermanos. Miren, para poder tener temor de Dios es necesario conocer a Dios principalmente. ¿Y cómo conoces a Dios, hermano? Conociendo a Jesús. Y jamás, hermano, en tu vida aquí en la tierra vas a conocer la plenitud de Cristo. Jamás. Porque dice la palabra de Dios que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, al conocimiento pleno de Jesucristo, hermano, en aquel día, que seamos arrebatados o que el Señor nos levante, hermano, de entre los muertos. Ahí vamos a, hermano, pero en este transcurso de nuestra vida, hermano, el tener temor a Dios, principalmente necesitamos conocer a Dios, conocer al Dios de la Biblia. En Génesis, hermano, capítulo 22, versículo 12, dice: no extiendas, le dice el Señor, le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Cuál muchacho? Isaac, su hijo. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En este libro de Génesis capítulo 22, hermano, Dios se le aparece a Abraham y le dice: hazme un sacrificio, sacrifícame a tu hijo. Y aquellos, hermanos, que no conocen la Biblia, que no conocen al Dios de la Biblia, se pueden llegar hasta espantar y cómo decir, cómo Dios pide que sacrifiquemos algo para Dios. En el Antiguo Testamento era algo literal, hermano. ¿Sabes por qué, hermano, se lo pidió? Porque Abraham venía de ese hermano, de ese conocimiento, venía de ese pueblo. Dios lo llamó, hermano, de un pueblo que adoraba a ídolos, que hombres, hermano, hombres paganos, hombres que no conocían a Jehová, Dios de los ejércitos, ofrecían a sus hijos a dioses paganos, los echaban al fuego. Y Dios, hermano, Dios le dice a Abraham, al padre de la fe, aquel que le creyó a Dios, hermano, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, lo escuchó, oyó su voz, oyó su palabra, hermano, oyó, hermano, la palabra de Dios y fue obediente. Y dice la palabra de Dios que le contó como amigo, fue como contado como amigo Abraham para Dios. Y le pide en esta ocasión, hermano, que sacrificara a su hijo Isaac. Lo lleva, hermano, a un monte. Dice la palabra de Dios que prepara el altar, prepara la leña y le pregunta a Isaac: ¿y dónde está la ofrenda que tú vas a ofrecer al Señor? Y le dice Abraham a Isaac: Dios proveerá. Y ahí le dice, sale esa palabra en hebreo que es Jehová Jireh, Dios proveerá. Y hermano, le dice el Señor, le dice un ángel a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya estaba, hermano, Abraham a punto de clavarle, hermano, un puñal a su hijo, sacrificarlo, entregárselo a su hijo, en el cual, hermano, la promesa de Dios era de que de él iba a salir una descendencia y que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos o como la arena del mar que no se puede contar.
los judíos. Pero hermano, Abraham, hermano, le creía al Señor. Abraham obedecía al Señor, obedecía a Dios. Y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni lo hagas, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Cuando tú y yo, hermano, conocemos al Señor, conocemos a Dios, claro que nos cuesta darle, hermano, cosas. El Señor nos pide cosas que le entreguemos, pero no son, hermano, para que te las quite, para que te las, hermano, ya no las tengas. Él solamente prueba tu corazón. Él solamente está mirando a dónde está tu corazón. Si tu corazón está en las cosas materiales, si tu corazón está en las cosas terrenales, Dios te va, hermano, a probar ahí. Abraham amaba a su hijo Isaac. ¿Quién de nosotros, hermano, no vamos a pensar dos veces si el Señor nos dice: entrégame a tu hijo, entrégame a tu pequeño y ofrécelo? Si nosotros, hermano, las cosas materiales muchas veces nos cuesta, Dios te pide algo, Dios te demanda algo y nos cuesta entregarlo al Señor. Pero como nosotros primeramente amamos a Dios y por consecuencia, hermano, tememos a Dios, sabemos que Dios, hermano, se agrada si nosotros lo obedecemos. En el temor de Dios, hermano, va, hermano, este sentir y esta vivencia de cada uno como hijos de Cristo, que buscamos agradarle a Él. Por eso es el temor de Dios. Por eso, hermano, hablamos de esta palabra, porque el temor de Dios verdaderamente, hermano, es para agradarle a Él. No es para horrorizarnos de un Dios tirano, de un Dios lleno de ira, de indignación, que se va a reír de sus adversarios. Y dice la palabra de Dios que su carne va a ser como estiércol el día del juicio de Dios. La sangre, dice, hermano, que llegarán hasta las rodillas de los caballos. Y el Señor, hermano, va a traer juicio a la tierra. Pero el temor de Dios, hermano, el temor a Dios nos lleva a la obediencia. Abraham conocía a Dios. Abraham conocía quién era el Dios de la Biblia. Abraham conocía, hermano, qué Dios le había hablado y qué Dios le estaba pidiendo a su hijo. Pero le dijo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando no tememos a Dios, hermano, es muy difícil que tú y yo le entreguemos cosas a Dios. Por eso vemos en este tiempo supuestamente la pseudo iglesia de Cristo, supuestamente iglesia de Cristo, está más enredada en los placeres de este mundo, está, hermano, más se identifica más con el mundo que con Dios. ¿Por qué? Porque no temen a Dios, no aman a Dios, porque se les hace difícil entregarle, hermano, cosas a Dios que les está pidiendo. Así como a ti te pide cosas, a mí Dios me pide cosas, a Miguel le pide cosas, y a todos aquellos que vienen al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo principal que Dios te pide? Entrégame tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y no peques más. Eso es lo que Dios te dice. Pero poco a poco, hermano, te va enseñando tu carácter, vas limando asperezas en tu matrimonio. Hay un caminar, vas conociendo a Dios, vas conociendo a Cristo. ¿Qué es lo que al Señor Jesucristo le agrada de ti? ¿Qué es lo que le agrada a Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios pide en su palabra? Y por amor y por temor a Dios, por agradar a Dios, hermano, tú lo vas y lo obedeces. No porque te sientas más santo y mejor que los demás. Estamos aquí, hermano, delante de ustedes predicándote la palabra de Dios y te hablamos de esta manera no porque nos sintamos mejores que nadie, no porque nos sintamos más santos que todos ustedes o con aquellos que nos van a escuchar o con aquellos que piensan que estamos hablando mal de ellos. No, hermano, estamos aquí porque queremos agradar a Dios, porque Dios, hermano, nos mandó a predicar y hablar la palabra de verdad, la palabra que en ese tiempo no se habla, que muchos prefieren hablarte de temas de motivación, de temas que endulzan el oído de la gente, pero nunca confrontan con el pecado. El temor de Dios, hermano, es agradar, llegar al conocimiento pleno de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Ese es el temor al Señor. Hermano, mira, y vemos para ya concluir yo con lo que yo te comparto, y le dejo la palabra a mi hermano Miguel. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor
a Jehová. Pero mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ve lo que dice Proverbios? El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y Eclesiastés nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Empezamos, hermano, en el temor de Dios y terminamos en el temor de Dios. No puedes empezar en el temor de Dios y terminar en el temor del hombre, o terminar en el temor del virus que está matando a la gente. No, hermano, porque todo eso la palabra de Dios lo dice. Entonces, el principio, hermano, de la sabiduría es el temor a Jehová, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que el temor de Dios, el temor de Jehová, hermano, es lo que necesitamos vivir día con día en toda nuestra vida. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano. Ya encontré la escritura que me había confundido. Yo anoté Romanos, pero era Hebreos. Vamos a Hebreos 12. Para que vean que es en vivo y que somos seres humanos que fallamos, imperfectos. El único perfecto está en el cielo. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, estamos hablando ya de las personas que son salvas, que están en el temor de Dios, que han vuelto a nacer, que buscan la santidad. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Quieres agradar a Dios? Agradándole con temor y reverencia. Primero, que tú tienes que creer que has recibido un reino, una vida eterna, inconmovible, que nadie te la va a quitar, porque si tú eres una santa y un santo hijo de Dios, Dios te promete un reino inconmovible, que tengamos gratitud por eso. Claro, por todo lo que nos da, el agua, el aire, la ropa, el sustento, el alimento, todo, pero porque ya Él nos prometió un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice la palabra de Dios, mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Sí, en Romanos 12 leímos el 5, versículo 5 por ahí, que leímos que no fue Lucas, que temas al que, Lucas 12:5, que temas al que puede echar el alma, el cuerpo al infierno, ¿no? Amén, así es. Salva tu alma, escápate de todo lo que viene. Ya te dimos las herramientas, ya las conoces, estúdialas, busca perfeccionando, como dice la escritura con la que inició mi hermano, ¿sí? En 2 Corintios 7:1, ¿sí? Buscando, perfeccionando la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, te limpia perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, así es. Busca eso, busquemos eso. Ahorita acabo de ver unas noticias que en Argentina, hermanos, se rebelaron contra el nuevo orden mundial. Y eso no es nada, espérate a lo que viene. Teme a Dios, no le temas al hombre. Teme a Dios con temor reverente, como un padre, con ese temor reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios. Es un temor reverente como un padre, con una admiración y respeto por lo que Dios es y por lo que Él hace. Dios es fuego consumidor. Y va a acabar con la maldad del mundo en un instante, dicen Romanos 12 por ahí. Amén, así es.
¿sí? Entonces tengamos temor de Dios, amándolo y respetándolo, porque Él es el Todopoderoso, el dueño de toda la creación. Todo lo que hay en la tierra es de Él, lo que hay en los aires es de Él, lo que hay en el universo es de Él. Imagínate, hijos de quienes somos. ¿Cómo no voy a temerle a Él? Le temes a un ratero, le temes a la justicia, le temes a una enfermedad, le temes a los superapóstoles, le temes al amigo de Roma. ¿Por qué no le temes a Dios? El día que tú aprendas a tener temor de Dios, si te asaltan, si te secuestran, si te enfermas de cáncer, de sida, ¿sabes qué? No tienes miedo. Si sientes algo porque no somos superhombres, si sientes algo, dolor, tristeza, pero no tienes miedo a que te maten. Cuando tienes temor de Dios, venga la enfermedad que venga, venga lo que venga a este mundo, a tu vida, no vas a tener miedo de nada ni de nadie. Y no es porque seamos superhombres o supermujeres, es porque Dios te da esa paz, que te dice, hijo mío, yo estoy contigo. Entonces, el temor, el amor, que leímos, echa fuera todo temor. Amén, la escritura que leímos en primera de Juan 4:18. El amor echa fuera temor. Así es que nosotros te invitamos a que continúes buscando de Dios, teniendo temor de Dios, buscando su palabra, temiendo a su palabra, porque esto es el fin de todo el discurso, dice mi hermano, lo leyó, Proverbios 1:7, empezamos temiendo a Dios, y en Eclesiastés 12 terminamos, el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dios te bendiga, mi hermano va a orar. Amén, así es, hermano, gracias a todos. Cuando tememos verdaderamente a Dios, hermano, como decimos, no vas a tener temor de lo demás, de las cosas que van a venir o las cosas que vienen, porque ya lo sabes, ya Dios te lo dijo, ya Dios, el Señor, te lo hace sentir por su Espíritu Santo. Inclina tu rostro, hermano, cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Gracias, Padre Celestial, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por tus misericordias, por tu grande amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros, Señor. Has escuchado, Señor, nuestro ruego, Señor, nuestro clamor. Has mirado, Señor, nuestra condición. Has mirado, Señor, nuestra necesidad. Bendito Dios, Señor, y sabes, Padre eterno, que queremos escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Oramos, Padre, que el temor, Señor, que tú hablas en tu palabra, Señor, ese temor reverente, ese temor, bendito Dios, ese temor por amor a tu palabra, por obediencia a tu palabra, Señor, lo vivamos día con día, Señor, hasta el fin de nuestros días, o hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos miran, por nuestros amigos, Señor, que también están escuchando tu palabra, aquellos, Señor, que están empezando, Señor, en tu camino, bendito Dios. Oramos, bendito Dios, que pongas ese temor en sus corazones, bendito Dios, para que podamos, Señor, perfeccionar, Señor, la santidad en la cual tú nos has llamado. Tú nos has llamado a vivir en santidad. Padre, gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Señor, si hay alguien con una enfermedad, sánalo, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tus llagas hemos sido sanados. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre aquellos, bendito Dios, Señor, que escuchan tu palabra, aquellos que guardan tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo. Padre, lo ponemos en tus manos. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Tuya es la honra y la gloria, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya, Amén. Gracias a todos, les amamos, Marisela, Patti, Carolina, Olivia, Maribel, a todos los que nos ven, los que se conectan, les damos muchas gracias, les bendecimos, les amamos de todo corazón. Gracias. Dios les bendiga. Amén.